ASML es la única empresa del mundo capaz de producir las sofisticadas máquinas responsables de la producción de microchips avanzados, sin los cuales no sería posible la inteligencia artificial en su estado actual, no sería posible ChatGPT a la escala actual, los smartphones que utilizamos a diario y muchos otros dispositivos de alta tecnología serían inconcebibles. Su tecnología ultravioleta extrema es única y permite la creación de circuitos mucho más pequeños y densos en los microchips. ASML es el único proveedor comercial de sistemas de litografía ultravioleta extrema. Su tecnología está a la vanguardia de la creciente demanda de chips cada vez más pequeños, eficientes y potentes necesarios para alimentar las innovaciones tecnológicas actuales. Estés o no invertido en la empresa, en este vídeo vamos a estimar el valor intrínseco para saber a qué precio puede comenzar a ser atractivo comprar o acumular más acciones. Gana dinero vendiendo sus sistemas de litografía y proporciona servicios relacionados, siendo su segmento principal los sistemas de tecnología ultravioleta extrema. Son máquinas del tamaño de un autobús con más de 100.000 componentes y que cuestan más de 100 millones de euros cada una. Utilizan un proceso extremadamente sofisticado en el que un láser supercalienta la gota de estaño, generando luz ultravioleta que luego se utiliza para grabar circuitos en los chips. Los competidores de ASML, Nikon y Canon, también intentaron desarrollar esta máquina, pero ambos fracasaron en el intento. Empresas como Intel, TSMC y Samsung compran máquinas de ASML para producir los microchips. Debido a la complejidad de estas máquinas, tienen un tiempo de entrega largo de hasta 2 años después de realizarse el pedido. La estrategia de crecimiento se centra en la innovación continua y la expansión de su capacidad de producción. Está invirtiendo miles de millones y está ya trabajando en la siguiente generación de estas sofisticadas máquinas. Acaban de presentar resultados un poco mejores de lo esperado. Aún así, ha sido un trimestre débil en términos de backlog y de máquinas extreme ultraviolet vendidas, pero se compensa con sus otras tecnologías, sobre todo con las compras por parte de empresas de China que por la prohibición de Estados Unidos y Europa de vender las máquinas extreme ultravioleta a China, se tienen que conformar con una gama inferior, pero compran todas las que ASML puede producir. Los clientes de sus sistemas más sofisticados están siendo un poco precavidos con las inversiones en este momento debido a la incertidumbre macro, y si se llega a debilitar aún más la demanda en los próximos 3 o 4 trimestres, será probablemente una oportunidad de compra. La empresa reafirma la posibilidad y su intención de alcanzar entre 30.000 y 40.000 millones en ingresos, con un margen bruto de entre 54 y 56% desde el 51% actual. Y para 2030 ingresos de entre 44.000 y 60.000 millones con margen bruto superior al 56%. Veremos si se consigue. La empresa se beneficia de tendencias como el crecimiento de la inteligencia artificial, la nube, los vehículos eléctricos y autónomos y el Internet de las cosas. A medida que continuamos avanzando hacia un futuro más digital y conectado, el papel de esta empresa es probable que sea cada vez más crucial. Vamos a pasar a la plantilla de valoración y vamos a estimar el valor intrínseco para ver a qué precio podría ser buena idea invertir en esta empresa. Voy a utilizar 3 métodos en este caso: descuento de flujos, método de Benjamin Graham y crecimiento estimado del beneficio por acción. Como siempre, en la primera hoja, al introducir el ticker, importamos datos de diferentes páginas web que nos ayudan con la estimación de valor. La empresa es europea pero cotiza también en Estados Unidos, por lo tanto vamos a utilizar el ticker de Estados Unidos, ya que podemos importar más datos a la plantilla. Tenemos el precio actual en 693, tenemos el precio objetivo de los analistas en este momento en 761. Vemos que se estima un crecimiento por encima del 20% en los próximos 5 años de media del beneficio por acción. La empresa paga un pequeño dividendo, tenemos el dividend yield en este momento en 1.1. Podemos ver que la empresa tiene unos márgenes increíbles, margen bruto superior al 50%, y los retornos son impresionantes también. Y todavía la empresa puede crecer. Vamos a ver por un segundo los estados financieros, los más destacados de los estados financieros. Como era de esperar, los ingresos y los beneficios han tenido un crecimiento impresionante en los últimos 10 años, así como el free cash flow por acción. Las acciones en circulación disminuyen un poco. Vemos que en los últimos 10 años han pagado más de $27 por acción de dividendos. El precio por acción hace justo 10 años era de $89 por acción. Los márgenes de rentabilidad mejoran, vemos cómo pasa del 40% de margen bruto a más del 50% y se espera que continúe mejorando todavía. El margen neto y margen operativo pasan del 20, en torno al 20% al 30%. Vemos que tiene caja neta, tiene 7.500 millones de caja y equivalentes y menos de 4.000 millones de deuda a largo plazo. Y como es de esperar, genera buen cash flow, mientras la remuneración en acciones no es casi inexistente. Y creo que hemos visto ya lo más importante. Vamos a comenzar con la estimación de valor. Se recopila el beneficio por acción de 2013 a 2022. Tenemos un crecimiento anual compuesto del 22%. En los últimos 5 años es del 24% y se estima un 20% de crecimiento medio en los próximos 5 años. Tenemos el beneficio por acción actual en 20,91. Vamos a ver el estimado para este año, vamos a verlo en Coifin para ver si tenemos que hacer algún ajuste o no. Se estima 21.5 para este año. Vamos a dejarlo como está en 20.9
y partimos de este beneficio por acción, estimo un crecimiento inferior, vamos a poner, yo pondría un 15%, pero pondría un poco menos, vamos a poner un 12%. En cuanto a los múltiplos de beneficio, siempre han sido muy elevados, lo tenemos el PER actual en 33 y el forward PER en 27. Vamos a ver un poco la media histórica. En los últimos 10 años tenemos una media por encima de 30. Voy a poner un PER base de 25. Creo que dentro de 4 o 5 años podemos tener un múltiplo, perfectamente un múltiplo de 25. Voy a poner un escenario pesimista con un múltiplo de 19 y un múltiplo optimista de 28, por ejemplo. Y si hacemos un promedio de esos tres precios que obtenemos al multiplicar cada PER con el beneficio por acción estimado de 2028, tenemos un precio objetivo promedio de 884, tenemos un 28% de upside con respecto al precio actual. Yo, como dije, le pondría un poco más de crecimiento, le pondría en torno al 15%, porque vimos que se espera un crecimiento de los ingresos muy elevado y el beneficio por acción es muy fácil que crezca más que los ingresos al mejorar un poco los márgenes de rentabilidad y al recomprar algunas acciones. Aún así voy a dejar un 12% y al precio actual estamos pagando 18 veces, 19 veces el beneficio por acción estimado de 2028. Tenemos el mínimo de 52 semanas en 360. Ahora tenemos un poco de margen de seguridad, pero en ese momento había muchísimo margen de seguridad. Vamos a pasar al siguiente método de Benjamin Graham. Se recopilan los datos que necesitamos. Vamos a partir de este beneficio por acción 20.9. Con un crecimiento del 12% como en el método anterior, tenemos un valor intrínseco estimado de 643 y con un 15% de crecimiento 760. En este último caso tenemos un 10% de upside y con un margen de seguridad de 10% tenemos un precio de compra total por debajo de 685 con un 15% por debajo de 650 más o menos. Y si el crecimiento es del 12%, tenemos un precio de compra aceptable por debajo de 580. Vamos a pasar al siguiente método, descuento de flujos. He puesto el free cash flow estimado para estos 3 años, un poco por debajo de la estimación. En 2025 vemos que se estima más de 9.000 millones. Yo dejo 8.000 millones de free cash flow estimado. Estima un crecimiento del 15% los próximos 2 años, a partir de 2025, 12% después, crecimiento perpetuo 3.5 y tasa de descuento 8. Y al sumar estos flujos y el valor terminal y descontarlo todo la tasa de descuento, obtengo un enterprise value de 238.000 millones, sumo la caja, resto la deuda, dividimos entre número de acciones y obtengo un valor intrínseco estimado por acción de 605. Vemos que aquí en este caso, con estas estimaciones, no tenemos upside. Si pasamos a la hoja resultado, tenemos la evolución del valor intrínseco con la estimación que hemos visto en el primer método. Y tenemos un 28% de upside con respecto al precio actual. Para mí se pone interesante comprar más acciones de la empresa por debajo de 600 más o menos. No sé si se va a llegar a dar. Podríamos ver una bajada de un 20 o un 30% en caso de que entremos en recesión y tengamos el S&P 500 bajando un 10 o un 20%. Y por debajo de 500 se pone realmente interesante invertir en esta empresa si no hay cambios importantes en los fundamentales de la empresa. Bien, lo vamos a dejar por aquí. Si te gustaría utilizar la plantilla para hacer tus propias estimaciones, la puedes encontrar en mi Patreon. Como siempre, no es recomendación de inversión. Gracias por ver el vídeo, suscríbete, dale un like y hasta la próxima. Adiós.